nos hemos propuesto examinar, durante algunas semanas hemos estado considerando un aspecto vital en la crianza de nuestros hijos. Y por este aspecto vital de la crianza nos estamos refiriendo a la responsabilidad de instruir a nuestros hijos de una manera formal en nuestros hogares. Y esto habremos de hacerlo por medio del culto familiar en nuestros hogares, o como es conocido también como el devocional familiar. Y lo que básicamente hemos tratado de hacer hasta este momento es atar la enorme necesidad del culto familiar sobre nuestras conciencias. Fue por esto que en un primer mensaje aprendimos que el devocional familiar es uno de los instrumentos más antiguos y más eficaces que Dios ha usado para preservar la pureza de su adoración, de la verdadera piedad y también el corazón de sus santos a través de los siglos. En un segundo mensaje aprendimos que el devocional familiar también es uno de los medios más importantes con los que Dios bendice en gran manera a las familias. Así que, habiendo considerado su trascendencia histórica y sus enormes beneficios, y por supuesto que hay muchos más, lo que queremos hacer en esta hora es pasar a su aspecto práctico, pasar al aspecto práctico. Es por esto que en esta hora hablaremos de la práctica del culto familiar, la práctica del culto familiar. Bien, en términos generales, hermanos, ¿en qué consiste el culto familiar? ¿Qué es lo que incluye el culto familiar? Básicamente, el culto familiar está compuesto por tres elementos fundamentales: instrucción de la palabra de Dios, oración ante el trono de Dios y cantos para la gloria de Dios. Tres elementos fundamentales: instrucción de la palabra de Dios, oración ante el trono de Dios y cantos para la gloria de Dios. Por lo que trataremos de hacer, mis hermanos, en el desarrollo de cada uno de estos elementos es presentar un culto familiar que realmente honre a Dios. Un culto familiar que ciertamente sea de mucha bendición para cada uno de los miembros de la familia. Y al hacer esto, confiamos en que esto nos ayudará a evitar al menos dos extremos. El primero de ellos es un extremo de enfoque idealista. Un enfoque idealista, es decir, no queremos proponer una metodología tan estricta y rigurosa que el devocional familiar se vuelva una tarea inalcanzable, impracticable en nuestras casas, aún para las familias más piadosas de la iglesia. No queremos caer en aquel error farisaico donde Jesús mismo reprendió a los maestros de su época, cuando dijo: hay también de vosotros intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas difíciles de llevar y vosotros ni siquiera tocáis las cargas con uno de vuestros dedos. Así que nosotros queremos evitar caer en este extremo, hacer del devocional familiar una práctica impracticable. El segundo extremo que también queremos evitar es un enfoque minimalista, es decir, que no queremos poner una carga tan pesada sobre vuestros hombros que las familias de nuestra iglesia poco a poco vayan cansándose del devocional familiar hasta llegar a abandonarlo por completo. No es lo que queremos. Ahora, antes de seguir adelante, mis hermanos, quiero agregar una advertencia puntual. Muchos de los que no tienen familia podrían verse tentados a pensar que estos mensajes, especialmente los del culto familiar, no necesariamente les compete a ellos, porque no tienen esposa o porque no tienen hijos o esposo. Pero quiero agregar a esto las palabras de Matthew Henry, que escribió en su libro Una iglesia en casa. Él dijo: aquellos que viven solos deberían de dedicar mucho más tiempo a su culto secreto y, si es posible, añadirle más solemnidad, ¿no? Cuando usted tiene a sus hijos alrededor, como que eso de la solemnidad es un trabajo especial. Si no tenéis familias a las que leer las escrituras, leedlas mucho más a vosotros mismos. Si no tenéis hijos y siervos a los que catequizar, ni padres o maestros a los que catequizar, catequizaos, palabrita, a vosotros mismos, para que mantengáis la esencia de las sanas palabras que habéis recibido. Exhortaos los unos a los otros, así leemos en Hebreos 3:13.
exhortaos a vosotros mismos. Así también podría leerse. ¿No sois hechos guardianes de las viñas? Y por lo tanto, mayor es vuestra vergüenza si no guardáis las propias. Cuando estéis solos, no lo estaréis, porque el Padre está con vosotros para observar lo que hacéis y para poseeros y aceptaros si lo haces bien. Así que hermanos solteros, hermanos jóvenes, niños, todo lo que se ha dicho aquí, aunque puedas pensar que no se te aplica a ti directamente, en principio, lo que diremos, sí, que la palabra de Dios siempre encuentra una ruta desde todas sus vertientes a nuestro corazón. Entonces, podemos aplicarlo a la vida personal. Entonces, habiendo dicho esto, vamos adelante. Pregunta: ¿cómo podemos iniciar con nuestro culto familiar? Recuerden, vamos a hablar desde una perspectiva práctica. Bueno, antes de que nada, hermanos, lo que necesitamos, en primer lugar, es preparación para el culto familiar. Preparación del culto familiar. Antes de iniciar con nuestro devocional familiar, sería muy bueno, es necesario, que ya sea el padre o la madre, se tome un tiempo para preparar su corazón, para preparar su espíritu por medio de la oración. Recuerde, los devocionales familiares son un tiempo formal y establecido donde el esposo y la esposa, o donde el padre y los hijos se sientan juntos para estudiar la Biblia, para orar juntos y ofrecer alabanzas al Señor. Pero más allá de esto, es un momento donde todos en conjunto nos preparamos para ofrecer en nuestras salas un sacrificio, o en la mesa de la casa, un sacrificio de adoración, de devoción a Dios. Así que, por esa razón, es necesario que vengamos ante el trono de Dios con un espíritu correcto. Y la oración, hermanos, es lo que nos permitirá apaciguar esa efervescencia interna de nuestros temperamentos, de nuestros sentimientos, para presentarnos de manera correcta ante Dios. Cada día nuestras almas sufren agitaciones, sufren distintas alteraciones por causa de un día ajetreado, de un día cargado de sus propios afanes, de improvisos, de disgustos, etcétera, etcétera. Y por esto es necesario, hermanos, preparar nuestro corazón por medio de la oración. ¿Recuerda a Ana? Esta mujer desconsolada, atribulada en su alma y muy afligida en espíritu. ¿Qué dice 1 Samuel 2:1? Entonces Ana oró, pero recuerda esta historia. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, se engrandece. Ana no estaba bien, pero podemos ver que claramente después de que ella oró, su espíritu fue fortalecido y pudo decir: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. O como lo traduce la Nueva Traducción Viviente: mi corazón se alegra en el Señor, porque el Señor me ha fortalecido. Por eso decimos que debemos orar antes de iniciar nuestro culto familiar. Aquel que habrá de ser el guía necesita un momentito para preparar su corazón. ¿Por qué? Nos acercaremos al trono de Dios y debemos acercarnos con un espíritu correcto. Escuche lo que dice el Salmo 100 respecto a la manera en que debemos acercarnos a Dios. Dice el Salmo 100: venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, no honramos, no glorificamos a Dios si en este tiempo especial de devocional familiar llegamos con una actitud autoritativa sobre nuestros hijos, o con una actitud fastidiada o hostigada. ¿Cuál es la actitud correcta, hermanos, con que debemos acercarnos a Dios? Leíamos hace un momento: venid ante su presencia con regocijo. De hecho, hermanos, en este momento ustedes deberían estar radiando de luz.
Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acciones de gracia. Por sus atrios con alabanza. Alabadle. Bendecid su nombre. En otras palabras, el aplicarnos a esta actividad doméstica debería ser un motivo de gozo, un motivo de alegría. Y esta, hermanos, es la señal que nosotros debemos transmitir a nuestros hijos cuando nos reunimos. Tener gozo en medio de nuestro devocional. Que papá y mamá están alegres, que ellos están gozosos de poder hacer esto junto con sus niños, con sus niñas. Así que por un lado, la Biblia nos instruye que a la hora de prepararnos para el devocional, debemos de regocijarnos en ese tiempo. Pero además de esto, el Salmo 96, versos del 7 al 9, también dice a las familias lo siguiente: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. ¿Qué es lo que nos enseña este pasaje? Que el hecho de que se nos permita acercarnos con alegría al trono de Dios no significa que debemos o que podemos acercarnos con ligereza. Que nuestra actitud no debe de ser irreverente, que nuestra actitud no debe de ser descuidada, sino solemne, temerosa. Que debemos venir con una actitud, sí, alegre, pero de adoración, de asombro. Jonathan Edwards en una ocasión dijo: Dios es el ser más bello y el más majestuoso que existe. Por tal motivo debemos acercarnos con amor y glorificarlo en todas nuestras acciones. Hay quienes al iniciar el devocional familiar hacen totalmente lo contrario. Unos lo toman muy a la ligera. Lo hacen de manera apresurada. Lo hacen de manera frívola. Como un ritual que se debe de cumplir. Y en su devocional familiar no dan lugar a un intercambio de preguntas y respuestas entre padres e hijos. Lo hacen a la ligera, lo hacen de manera apresurada. Otros, debido a sus ocupaciones, lo hacen de manera precipitada para volver a sus asuntos y dedicarse aún más tiempo en ellos. Y así a Dios no honramos, hermanos. El puritano Samuel Ward dijo de esta clase de vicio: hay quienes leen la Biblia como si estuviera lloviendo sobre ellos, pero son estos mismos quienes pueden felizmente permanecer en charlas de sobremesa por mucho tiempo. Otros se sientan a la mesa con una actitud lúgubre, sombría. Ellos dicen: este es un tiempo solemne. Pero corren a otro extremo. Y lo que hacen es guiar su devocional familiar con una actitud opresiva, autoritativa. Aquí no hay risas, aquí solamente hay solemnidad y temblor. Aquí no hay alegría, porque las reglas son no hablar, no moverse, no reírse. Este es otro extremo. En esta clase de hogares lo que más bien parece es que se está celebrando un funeral. Incluso hasta los rostros de los mismos padres expresan una tonalidad adusta. Como aquellas fotografías antiguas, ¿recuerda? Foto. Esa es una tonalidad adusta. Y el mensaje que se comunica a los hijos, ¿cuál es, hermanos? Que el devocional familiar es algo aburrido, algo tedioso, algo imposible de soportar. Y esa no es la actitud, hermanos, con la que debemos acercarnos a Dios. Y en ambos casos, no se glorifica ni se honra a Dios. En el Salmo 2.11 encontramos el balance correcto que debe prevalecer a la hora de acercarnos a Dios. Lo encontramos en un solo verso. Salmo 2.11, el cual dice: alegraos con temblor. Alegraos con temblor. O sea que el devocional familiar debe de iniciar con alegría, pero al mismo tiempo con solemnidad. Ambas cosas deben de estar juntas. Estos, mis hermanos, son los dos remos que habrán de guiar nuestro devocional familiar. Se requieren las dos cosas. Por un lado, gozo, alegría, pero también temor. El pastor Joel Vicky escribió: en el culto familiar debe haber solemnidad
y esperanza. Debemos mostrar ese equilibrio de esperanza y asombro, temor y seguridad, arrepentimiento y confianza. Ese es el balance que debemos esforzarnos por mantener en nuestros devocionales familiares. Alegría, gozo, júbilo, amor. Pero por el otro lado de la balanza debemos encontrar temor, reverencia, asombro, solemnidad. Dice el Evangelio de Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante es lo que está diciendo el Evangelio de Juan, una vida plena. Y hermanos, nuestros devocionales familiares deben de ser una expresión, un reflejo de esa vida que el Señor Jesucristo compró para todos nosotros. El devocional familiar terminará convenciendo a nuestros hijos si lo que creemos realmente es lo que decimos creer. Hermano, cuando haces tu devocional familiar, ¿qué es lo que transmite tu rostro, tu actitud a tus hijos? Ellos pueden ver en ti gozo, alegría, pueden percibir que papá, mamá disfruta este momento especial de instrucción. Por eso, hermanos, hermanas, dejen que su rostro ilumine el rostro de sus hijos. Deje que sus hijos le vean hacerse pequeño cuando abre la palabra de Dios. Dejen que ellos puedan ver que su Padre sirve a un Dios grande, a un Dios majestuoso y temible, en el cual Él se alegra, pero a la vez también tiembla. Y la oración nos ayudará a poner estas dos cosas en su debido balance, en su debida perspectiva. Por eso, papá, mamá, prepara tu corazón para este momento. En segundo lugar, seamos sabios en la implementación de nuestro culto familiar. Hay ciertos detalles que debemos determinar a la hora de querer realizar nuestro devocional familiar. Y en esto, hermanos, necesitamos sabiduría. ¿Okay? Necesitamos sabiduría. Y por estos detalles me refiero al qué, al dónde, al cuándo y al cuánto. Comencemos primeramente con el qué. Bien, el qué del devocional familiar, decíamos, está constituido por tres elementos fundamentales: instrucción de la palabra, oración y alabanza. Pero hay que hacer una aclaración práctica que podemos añadir aquí respecto a la implementación de nuestro devocional. Y es que la forma del culto familiar no puede ser llevado de la misma forma por cada familia. Porque, por ejemplo, algunas familias con hijos pero muy pequeñitos, todo lo que necesitarán serán algunos materiales con ayudas visuales. Como por ejemplo, los materiales de busca y encuentra del Antiguo y Nuevo Testamento que tenemos. Aquí papá se sienta con su hijo, le muestra esas figuritas. El niño no sabe ni siquiera leer, pero le muestra las figuritas y le cuenta la pequeña historia de Moisés. Eso sería todo, sería suficiente. En otros casos, a los padres de niños que ya están cursando la primaria, quizás primero o segundo, todo lo que se requiere es que les leamos unos cuantos versículos, un par de versículos de la Biblia, y seleccionar quizás un texto para memorizar o repetir juntamente con ellos. Aunado a esto, no necesita más que hacer un par de preguntas solamente. Y una buena ayuda de esas son, por ejemplo, los catecismos que existen. Uno de los recursos que tenemos es ¿quién me hizo?, el cual se hace una preguntita, se responde 2, 3 textos que respaldan esa respuesta. No necesita más. Ahora, si son un poco más grandes, niños que están cursando el tercero, cuarto, quinto, sexto de primaria, aquí podemos leerles materiales más extensos para que ellos también puedan comenzar a introducirse en la práctica del devocional. Aquí podemos usar recursos como las historias del Evangelio, la cual viene complementada con algunas preguntas, ciertas visualizaciones para los niños, y estas son atractivas, y el material está listo para que nosotros nos sentemos con ellos. Ahora, para niños con una mentalidad más desarrollada, podemos incluir materiales como El progreso del peregrino, John Bunyan, o las meditaciones de Charles Spurgeon, o devocionales ya preparados para este mismo fin, o quizás algunas buenas biografías incluso. Biografías que inspiran a vivir la vida cristiana. O como en nuestro caso, mi familia, junto con mis hijas,
Estamos estudiando el libro de Proverbios y adquirí un libro llamado La sabiduría de la familia Miller, el cual es un refuerzo al estudio de los proverbios. En este recurso lo que ofrece son distintas circunstancias familiares. O sea, leo el proverbio, podemos leer el proverbio y vamos a imaginar, está hablando de la pereza, oh, mira perezoso, mira la hormiga. Entonces, después de leer este pasaje, podemos leer lo que dice la historia de la familia Miller y tenemos una historia donde un niño perezoso asume una consecuencia o pierde algún privilegio por ser un perezoso. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto, hermanos? No aburrir a mis hijas. ¿Qué es lo que trato de lograr? Que ellas disfruten y vean de manera más palpable lo que significa este principio. Así que también se vale usar, hermanos, la creatividad. Y este es un asunto especialmente importante para todos los que tenemos niños pequeños, cuando son pequeños. El muy conocido teólogo J.C. Ryle dijo alguna vez esta metodología: esclarecer las ideas de la palabra ayuda a generar diálogo entre las partes. Por tal motivo, quizás quieras leer fragmentos de distintos recursos literales espirituales para inspirar y alentar a tus hijos. Pero al hacer esto, evita que la lectura de libros edificantes sustituya la lectura o la aplicación directa de la Biblia. J.C. Ryle no está prohibiendo, como igual al instruirles en esto, no prohibimos el uso de ayudas para expandir la mente de nuestros hijos. Al contrario, hermanos, son muy necesarias, pero esto no nos debe llevar a tal punto de que terminemos sustituyendo la palabra de Dios por estos recursos. Así que, aunque podemos hacer uso de todos estos materiales para incentivar en nuestros hogares la buena práctica del devocional familiar, no debemos sustituir el uso directo de las Escrituras. Charles Spurgeon en una ocasión dijo: visiten muchos buenos libros, pero habiten en las Escrituras. Otras familias quizás ya tengan hijos en secundaria. Aquí podemos dedicar más tiempo a leerles solamente textos bíblicos. Los proverbios, los evangelios serían buenas ayudas para iniciar. Aquí los padres deben alentar a sus hijos a memorizar algún versículo, aplicar la palabra a ciertos contextos particulares de la vida, del jovencito, de la jovencita. Así que no podemos apegarnos a un solo formato, mis hermanos, porque el devocional familiar cobrará distintos matices, formas, según la peculiaridad de nuestra familia a la que estamos instruyendo. Así que tendremos variaciones, desde los materiales que utilizaremos y aún hasta el tiempo que dedicaremos en el devocional familiar. Ahora, para seguir expandiendo nuestro punto de la implementación del devocional familiar, veamos ahora el dónde. Dice Génesis 24:63: y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Cuál es el principio que hallamos en este pasaje? Bueno, que todo lo que necesitamos hacer es encontrar un lugar, un momento sin distracciones. Esto es lo que está diciendo, este es el principio. Puede ser a la mesa o en la sala o cualquier lugar que nosotros elijamos, pero debemos asegurarnos que este lugar es un lugar que nos permitirá iniciar y culminar nuestro devocional sin distracciones. Edmund Callamy dijo de este pasaje: el ejemplo de la meditación de Isaac en el campo nos enseña que los lugares privados y solitarios son los más adecuados. Es por esto que afirmamos que la reflexión de las cosas divinas debe de ser en lugares tranquilos y silenciosos. Otro puritano, Thomas Boston, explicó: Isaac fue al campo a meditar para poder estar solo y libre de las distracciones, pues nuestro corazón es fácilmente distraído por cualquier cosa. Así que, hermanos, imitando el buen ejemplo de Isaac, no es necesario, no está diciendo que usted salga al campo, no está diciendo que usted se vaya a un cerro con sus hijos a hacer su devocional. Más bien lo que está diciendo es que todo lo que se necesita es desactivar nuestros celulares, apagar la televisión, dejar de los videojuegos por un momento. Incluso algo importante que papá y mamá estén haciendo para dar prioridad a ese tiempo especial en familia. Es un tiempo importante, debemos estar despejados de cualquier distracción. Entonces, vamos ahora al cuándo. Para responder al cuándo,
Sería sabio observar la economía del Antiguo Testamento. Y lo que nos encontraríamos en este lugar, mis hermanos, es que los hombres piadosos de aquella época santificaban tanto la mañana como el horario vespertino de cada día. ¿Sí? Ellos ofrecían sacrificios, oraciones. En la iglesia del Nuevo Testamento también se sugiere que los hombres piadosos seguían el patrón de oraciones matutinas y vespertinas de igual manera. La guía de adoración de Westminster, hablando de este asunto, dice: el culto familiar que debería ser realizado por cada familia comúnmente debería de ser realizado por cada familia comúnmente en la mañana y al anochecer. Consiste en oración, lectura de las escrituras y canto de las alabanzas. Ahora, yo sé, hermanos, que algunos argumentarán: 2 veces al día, si difícilmente podemos hacer uno, ¿no? Esto nos lleva ahora a considerar el cuánto, ¿sí? Yo sé que ustedes están preocupados ahora. El cuánto de nuestro devocional familiar. En cuanto a la duración de tiempo, mis hermanos, Richard Cecil escribió: padres, asegúrense que el culto familiar sea breve, muy breve, pero también que sea atractivo, simple, dulce y celestial. Así que, hermanos, podemos seguir el ejemplo de hacer nuestro devocional, sí, de hacer 2 veces al día, sí se puede. Pueden probar con tiempos muy breves, quizás 10 minutos en la mañana y quizás 15 o otros 10 minutos en la tarde. De hecho, hermanos, así fue como nosotros duramos algún tiempo haciendo nuestros devocionales en familia. Muy tempranito en la mañana nos levantábamos, nos juntábamos todos ahí en la sala, leíamos una fracción de la Biblia, historias del Evangelio, y orábamos, y ahí terminábamos. En la tarde lo continuábamos y terminábamos cantando. Entonces no tiene que ser media hora en la mañana, 1 hora en la tarde, no estamos hablando de eso, hermanos. Es un devocional, es un devocional. Así que un periodo de 20 minutos al día, y si usted lo quiere dividir 10 y 10, está bien, lo puede hacer. La palabra de Dios no nos instruye así, de manera tajante. Él sabe que ustedes tienen ocupaciones, que ustedes tienen asuntos importantes que tratar, y nuestro Dios es un Dios condescendiente, hermanos. Eso no lo deben de olvidar. Ahora, incluso sé y entendemos que es muy probable que para algunos padres no podrán llevar un ritmo de devocionales de esta manera. Les resultará muy complicado levantarse temprano y luego volver. Yo sé que no para todos es posible. Pero si no es posible, hermanos, al menos esfuércese por tener un solo devocional familiar al día. Ahora repito, es muy importante, mis hermanos, que nuestros cultos familiares sean breves. Porque si comenzamos a extendernos y a extendernos y a extendernos, todo lo que lograremos es que a la larga nuestros hijos perciban este momento como una carga. Y en lugar de ser bendecidos a través de esta práctica, ellos terminen aborreciendo el culto familiar. ¿Qué dice Colosenses 3:21? Padres, no exasperéis a vuestros hijos. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Por esto, es mejor, hermanos, un culto familiar o un devocional familiar de 10 minutos todos los días que periodos más extensos en menos días. Quiero decir que son mejor 15 minutos diarios, 10 minutos diarios, que pasar 45 minutos el lunes, 53 minutos el martes y el miércoles como que ya no tienen ganas. Y dicen, bueno, nos hacemos tontitos, nadie dice nada, y el jueves no se hizo y paulatinamente, eventualmente, viernes, sábado, domingo, lunes, se olvidó el devocional familiar. Así que más vale, hermanos, tomar esa pequeña porción, ese momento breve y hacer nuestro devocional familiar. Alguien sabiamente dijo: el culto familiar es nuestro maná diario. Los que están familiarizados con la historia del Antiguo Testamento ya pueden ir visualizando qué estamos diciendo. El culto familiar es nuestro maná diario, cual cae cada día a la puerta de nuestra casa para mantener nuestras almas con vida. Por eso, solo tomen una pequeña ración para ese día, solo lo que es necesario y no más. No sea que por tomar demasiado se les pudran las manos. El culto familiar es una porción, hermanos, es un maná que les ayudará a mantener su familia con vida. Así que es mejor 10 minutitos todos los días
a 45 minutos, un día sí, 3 días no, un día sí, otro día por allá y después, ¿y el culto familiar? 6 meses fue el último. Es mejor, hermanos. Por eso decía Richard Cecil, padres, asegúrense que el culto familiar sea breve, atractivo, simple, dulce y celestial. Bien, hermanos, hemos visto la preparación del culto familiar, la implementación del culto familiar y ahora en tercer lugar, veamos la forma del culto familiar. En cuanto a la forma en que desarrollaremos nuestro culto familiar, debemos procurar, hermanos, que nuestro lenguaje sea muy sencillo. Evitemos caer en la tentación de darle muchas y muchas vueltas al asunto. Evitemos demasiadas referencias a texto tras texto. No estamos haciendo un sermón expositivo. Es simplemente un devocional familiar, hermanos. En una ocasión tomé una clase de predicación expositiva y uno de los hermanos que estaba allí preguntó, porque está fascinante cómo desgranar la escritura, ¿no? Y esto lo podemos implementar a la iglesia, como por ejemplo enseñarles cómo ellos estudian la Biblia de manera expositiva. Y el maestro le dijo que no lo hagan. La iglesia perdería ese sentido sencillo de acercarse a la palabra con un corazón de devoción. Porque dice, esa es la tarea de los pastores, que ellos lo hagan así, que ellos estudien. A la hora de predicar, así se debe estudiar. Pero él decía, es mejor que la iglesia no venga con una presión en su mente de que cuando escuche y lea una porción quiera desgranarlo así de manera expositiva, va a terminar frustrándose. Entonces, esa es la tarea para el predicador. Ok, yo ya andaba diciendo, mira, esto le voy a enseñar a la iglesia. No, pues, pero no lo hice. Entonces, ¿qué nos quedamos? En cuanto a la forma, no debemos caer en la tentación de querer hacer un devocional expositivo. Es un devocional familiar, esto es lo que se requiere. Dice Salomón en Eclesiastés 1:20, procuró el predicador hallar palabras agradables. Y Pablo en Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Así que, ¿qué es lo que tanto Salomón como Pablo nos invita a hacer? Ellos nos invitan a esforzarnos por usar palabras dulces, palabras que motiven, que atraen el corazón a quienes nos oyen. Nos invita a que por medio de ellas la mente infantil de nuestros hijos sea cautivada, estimulada y elevada a contemplar lo que está por encima de todos nosotros. Por supuesto, mis hermanos, que Salomón, Pablo, no se está refiriendo a usen palabras infladas, usen halagos, no esto es lo que está hablando, sino palabras que encuentren un acceso al corazón de los niños. En este punto, hermanos, les voy a dar una recomendación que yo desde hace tiempo practico. Si ustedes quieren estimular la imaginación de sus mentes, lean cuentos, lean muchos cuentos, historias, ¿no? El Señor de los Anillos, ¿cómo se llama el de C.S. Lewis? Narnia. ¿Sí? Bueno, no, sí. Todas estas cosas, hermanos, todas estas cosas van a ayudarle a estimular su mente, su imaginación. Y a la hora de sentarse con sus hijos, usted podrá presentarles un panorama ilustrativo de lo que está haciendo. Eso es importante. Usted debe tomar esa disciplina y debe hacerlo. Jesse Brown, hablando acerca del éxito de la predicación de Whitefield, dijo, una de las características esenciales de la predicación de Whitefield era su singular lucidez y simpleza al exponer la palabra. Su estilo de hablar era fácil y llano. No importa lo que sus oyentes pensaran de su doctrina, estos nunca dejaban de entender lo que decían. Y este es un buen ejemplo, mis hermanos, que como padres debemos imitar. ¿Por qué? ¿Qué beneficio? Véalo de esta manera. ¿Qué beneficio tendría tener fielmente nuestros devocionales de 10 a 15 minutos todos los días si nuestros hijos no están entendiendo lo que les estamos leyendo o lo que les estamos diciendo? ¿Qué lograremos si como padres no hay un esfuerzo constante y diligente por usar palabras agradables, sazonadas? ¿Qué le habla el sazón? Necesita preparación. ¿Qué lograríamos, hermanos? ¿Qué lograríamos? Pues no mucho. Por eso de nuestra boca, hermanos, deben de salir palabras de este tipo para que lleguen al corazón de su entendimiento. No se trata solamente de sentarnos y ponernos a leer pasajes. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Ok, that's todo, vámonos.
No se trata de eso, mis hermanos. Así que necesitamos encontrar palabras, pensarlas, sazonarlas. Y es que, hermanos, en vano trabajarán los predicadores, en vano trabajan los maestros, si después de todo su esfuerzo de dedicación, nadie entendió lo que quería decir. Eso es verdad. Si ninguna de nuestras palabras trajo mayor iluminación a la congregación, ninguna de ellas iluminó el corazón, fracasamos como predicadores, como maestros. Lo mismo puede suceder en casa, hermanos. Por eso es importante atender a lo que dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Se lo voy a leer nuevamente, pero ahora de la Nueva Traducción Viviente. El maestro se esmeró por encontrar las palabras correctas para expresar las verdades con mayor claridad. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es importantísimo de hacer. Y esta es la tarea de todos los que trabajamos en la obra de la predicación o de la enseñanza. Pero no solo es nuestra, sino también de todos los que son padres, hermanos. También es vuestra tarea esmerarse por encontrar palabras correctas y para ser propios, según la edad, con los que ustedes están tratando. Porque también ustedes han sido llamados a enseñar. En la parábola del sembrador se nos habla de la importancia del entendimiento. El Señor dijo en Mateo 13:3, he aquí que el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Después en el versículo 18, él explica lo que quiso decir. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 170 y a 30 por uno. ¿Qué es lo que está diciendo este pasaje, hermanos? ¿Está entendiendo la importancia de hablar con claridad? Pues, ¿qué es lo que dice que pasa con el que entiende, hermanos? Cuando usted como papá se esfuerza por instruir y entender lo que va a instruir, lo que usted está haciendo, está asegurándose que esa semilla de la palabra quede en buena tierra. Quede en buena tierra. Y este pasaje, mis hermanos, al hablar de entendimiento que lleva mucho fruto, aquí Jesús nos está hablando de la salvación. De la salvación. Así que, hermanos, hermanas, papá, mamá, lo que se requiere es que nosotros seamos claros, muy claros, para que nuestros hijos entiendan la palabra. Pero como es un tema que no solo concierne al intelecto, sino también a la salvación, debemos entonces, hermanos, redoblar nuestros esfuerzos para esforzarnos de ser doblemente claros en lo que queremos enseñar. Dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo, ¿cómo es que tú sabes eso? Porque mi abuela y mi madre se ocuparon en explicármelas. Y Timoteo, ¿cuáles fueron los resultados? Pablo dice, estas pueden hacerle salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y así fue, hermanos. Así fue la vida de Timoteo. Entonces, asegurarnos, hermanos, que nuestras palabras lleguen al entendimiento del corazón de nuestros hijos. Nosotros estamos anticipando la buena obra en sus corazones. En conclusión, vamos a seguir hablando de esto las próximas semanas. El culto familiar está compuesto por 3 elementos fundamentales: instrucción de la palabra, oración y cantos y alabanza. Y como actividad prescrita por Dios a los mismos padres, esta actividad requiere que de manera anticipada vengan ante el trono de Dios en oración para que podamos acercarnos con un espíritu correcto. Es decir,
para poder acercarnos a Dios con un corazón alegre, pero al mismo tiempo solemne. Y al venir de esta manera, también debemos procurar sabiduría, porque el culto familiar cobrará distintos matices según las condiciones propias de cada familia. Y esto variará desde cómo enseñaremos, el lugar donde estudiaremos y cuánto tiempo enseñaremos. Y sea cual sea nuestra manera de llevar a cabo nuestro devocional en familia, no debemos olvidar que estamos tratando con mentes infantiles. Por tal motivo, procuremos que nuestros devocionales sean breves, atractivos, simples y creativos. Pero sobre todo, busquemos las palabras más agradables y comprensibles al intelecto de nuestras familias. Pues al iluminar el entendimiento de nuestros hijos, estamos preparándolos para la salvación que solo Cristo puede dar. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por la simpleza con la que tú nos llamas a enseñar a nuestros hijos. Gracias porque tú has sido bueno desde el principio y no has fallado, Señor, al proveer de alimento a esta iglesia. Oramos, Dios, que la ilustración de tu palabra, la iluminación de tu verdad, pueda ayudarnos también a entender, Señor, el camino en que debemos andar según las condiciones particulares de nuestra familia. Ayúdanos, Dios, que podamos lograr este objetivo, proveer salvación, Señor, proveer la dirección que puede llevarles a salvación. Gracias te damos porque tú has sido bueno. Y danos más gracias, Señor, para seguir comprendiendo este rol paterno en nuestros hogares. En el nombre de Jesús oramos. Amén.